Tamara Silva Bernascina nació en Minas, Uruguay, en el año 2000. Es autora de Desastres Naturales, su primer libro de cuentos, galardonado en el 2023 con 2 premios Bartolomé Hidalgo, el de narrativa y el de revelación. Al año siguiente recibió el Premio Nacional de Literatura en la categoría Ópera Prima. Su novela Temporada de Ballenas, del 2024, recibió una mención de honor en el concurso literario Juan Carlos Onetti. Vive en Montevideo. Hay algo particularmente brillante en los 8 relatos que componen el libro Larvas, que vamos a estar comentando en este video. Y es ese aire de cotidianeidad de pueblo, de gente común, donde irrumpe un elemento que puede ser fantástico, aunque a veces no lo es, pero que seguro es inusual y genera un conflicto o una situación inusitada. La mayor parte de las veces se trata del encuentro entre lo humano y lo animal o lo natural, o cierto vaivén entre la vida y la muerte, porque la trama se juega en el terreno de lo liminal, al borde de lo imposible, lo invisible, lo casi inexistente. Y lo narrado lleva la voz peculiar y fresca de los niños o los adolescentes que son capaces de ver mucho más allá de la ceguera de los adultos. Sorprendente, es maravilloso. Primero, felicitaciones por este libro que vamos Gracias. a discutir hoy. Larvas es tu tercera obra, ¿no? Tu Sí, segundo libro de cuentos. exactamente. Hay algo que me gustó muchísimo de este libro y es la cotidianeidad, ese aire de cotidianeidad que tiene en todos los relatos, una cotidianeidad como muy de pueblo, muy de gente común, de todos los días, donde de golpe aparece un elemento que puede ser fantástico o no, a veces lo es, pero seguro que es inusual y seguro que genera un conflicto, una situación inusitada. eh, y la mayor parte de las veces tengo la sensación que es el encuentro entre lo humano y lo animal o lo natural, ¿no? Que de golpe genera algo nuevo, algo sorprendente y un conflicto que hay que resolver. ¿Cómo dirías, cómo contarías vos de qué va tu libro de cuentos? Es complicado y creo que vos ya lo hiciste bastante bien. Eh, Hay algo de este cotidiano que me parece como la base de todo el libro y que es lo que permite que, bueno, reconozcamos una suerte de realidad, o lo que podemos llamar como realidad. Entonces después estas como pequeñas irrupciones de lo fantástico, de lo inusual o de lo que puede extrañarnos más tal vez, yo creo que se asientan de otra manera y permite que las aceptemos, que a mí me pasa como lectora cuando estoy como metiéndome con un libro de relatos, que también hay algo de que es bueno, Mariana Enríquez, las situaciones de Mariana, los paisajes, los personajes son gente que yo conozco, son lugares en los que estuve, entonces hay algo muy rápido de identificación y de repente el elemento de terror o el elemento fantástico llega como de otra manera. Entonces hay algo de cómo funciona ese mecanismo, si bien estos paisajes no tienen nada que ver con los de ella y los personajes tampoco, sí es cierto que esta forma como de introducir el mundo y después resquebrajarlo, me parece como efectiva. Y estos son 8 cuentos rurales, yo los pienso como cuentos rurales en su mayoría, eh, rurales del campo uruguayo. Los personajes, nada, están en Uruguay en su mayoría. Hay un cuento que transcurre en el norte argentino, pero bueno, en realidad están muy cerca e incluso en el norte argentino hay una uruguaya que está ahí como, bueno, de vacaciones o eso parece. Y son todos cuentos en los que parece que no fuese a pasar mucho, no hay grandes dramas, o yo pensaría que al menos al comienzo no hay grandes dramas, pero que de a poco esta realidad como muy tranquila empieza a tambalearse o a verse como interrumpida por algún elemento que vos ya mencionaste que a veces es fantástico y a veces no, pero sí es cierto que hay muchos personajes niños, también adolescentes, que están ahí como medio equilibrándose en medio de esta realidad que empieza a ser y al final termina por no ser esa que se presenta. Ujú. Y este encuentro entre lo humano y lo natural o lo animal
las otras formas de vida, digamos, porque aparecen, bueno, formas muy distintas, ¿no? Desde un piojito a una yegua, bueno, pasa por muchas otras formas, un pececito. ¿Qué significa para vos? ¿Por qué te parece importante este encuentro? ¿Qué es lo que te da a vos? ¿Qué es lo que te ocasiona? Yo creo que en esos encuentros se revela todo. Hay como una forma de vincularse que tienen como los animales humanos de este libro, que es muy distinta a la forma que tienen los animales. Entonces, hay algo en ese encuentro, en ese choque, que también nos vuelve permeables. Entonces, los humanos se van transformando como... hay una cosa de la frontera humano-animal que empieza como a desgastarse, pero se desgasta en la cercanía, no es que se contrastan porque se ven a través de una reja, sino que están conviviendo y muy cerca y muy juntos. Entonces hay algo de esa fricción que hace que una piel con otra se empiece como a pegar o a pegotear, o esa es la impresión que a mí me da, y, y lo que me interesa de esta fusión también, que empiecen a ser unos cada vez más parecidos a los otros. Ajá, el acercamiento, digamos, ¿no? Sí. Ajá, como tratar de borrar esa grieta que creemos que es tan grande, ese salto, ¿no? Entre humanos y el resto de los seres y que al Y final... la suerte también de jerarquía, que creo que es lo más importante, como esto de estar arriba o estar abajo, sino, bueno, ¿qué pasa cuando están en el mismo charco y pegados? Hay algo que pasa ahí que me parece como interesante para prestarle atención. Ajá, claro, la jerarquía. Ujú. Y hay otra frontera que también me parece que, por lo menos en algunos cuentos, se desdibuja, que es la de la vida y la muerte, como la yegua, por ejemplo, ¿no? Hay algo ahí que es muy interesante y como que se juega como con mucha naturalidad y que genera mucha expectativa, mucha curiosidad en el lector. ¿Cómo lo ves? Sí, eso es cierto, y hay algo que yo creo que se vincula con esto de lo animal y lo humano, y de la cercanía y de cómo se va borrando esa frontera, que también hay algo con la materia y con esto que va y viene, que en un momento también va y viene de la muerte, entonces lo que está muerto vuelve, lo que está vivo muere, y hay como una suerte de, yo me lo imagino como, como en esto del agua que vuelve y que siempre es la misma, pero también es distinta, entonces cuando vuelve la yegua, vuelve la misma yegua, pero vuelve cambiada porque de repente está viva y antes estaba muerta. Entonces hay una transformación de materia, hay algo que se resignifica, eh, pero hay como un pasaje, hay algo que está abierto, entonces permite que eso vaya y venga a su ritmo también. Ujú. Y es como que los elementos naturales tienen también otros poderes, me parece. Ahora que lo decís, lo del agua, recuerdo lo de las lágrimas, ¿no? Lo que pueden hacer las lágrimas o lo que puede hacer la lluvia o lo que puede hacer ese río que viene, que de golpe diluye. Había una expresión muy linda, ahora no recuerdo exactamente cómo era, pero de cómo el agua diluye la vida o la persona o el cuerpo o la materia. Ahí es donde también se ve, ¿no? Claro, quizá es otra frontera más, ¿no? Que se desdibuja, que es esta claro, entre la vida, pero también y lo inanimado, ¿no? Vendría a ser. Claro, y todo lo que pensamos como abiótico, porque también pienso en un punto, hay una mujer que se transforma en piedra, y la piedra capaz que lo podemos pensar como la quietud absoluta, y hay algo también en que esa materia como que se vuelva así vibrante y viva, eh, que la transforma como un elemento que también agencia cosas en el cuento, o al menos así lo pienso yo, como todo esto que está, nada, el agua es agua, y las piedras son las piedras, qué sé yo, eh, pero también pasa algo ahí cuando estas cosas empiezan a moverse en los relatos, y esto que vos decías de los elementos naturales y no inanimados, que también habilitan ciertas formas y ciertos como rituales en los cuentos también. Ujú. Como una suerte de simbiosis universal entre todos los elementos Sí, vivos. sí, 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 como una no distinción entre lo que late y lo que no late, porque de repente late todo. De repente late todo. Qué linda expresión esa y claro, entiendo. Ujú. Como un acercamiento entre todo y quizá, no sé si vos lo pensás desde ese lado, ¿no? Pero una forma distinta de pensar, de ver
lo ambiental, ¿no? Todo lo natural. Somos uno, al fin y al cabo, ¿no? No sé si lo pensás desde ese lado, ¿tenés un poco esa visión de Sí, sí, ecológica? Ajá, bien. sí, y me parece que todos estos relatos como caminan hacia ese lugar. Capaz que no de forma explícita, pero sí hay como un universo como más simbólico, o más afectivo incluso, que va hacia ese lugar. Ujú. Sí, sí, creo que eso sí, que es algo visible. Eh, ya mencionaste a Mariana Enríquez y sé que es una de tus grandes influencias, pero me gustaría saber un poco más de tu historia de lectora, de escritora, cómo nace esta pasión por la escritura y esta increíble capacidad que tenés de narrar, de la que luego hablaremos, pero contame la historia. Eh, a mí hay algo que me cuesta mucho que es identificar influencias. Como siempre me preguntan, ¿cuáles son tus influencias? Y a mí me cuesta mucho pensarlo de esa manera, porque yo creo que lo que pasa es que yo leo y he leído cosas, entonces eso empieza a formar parte como, no de mi referencia de escritura que pienso, bueno, voy a escribir y voy a usar esto, sino que es como mi formación más sensible y está como en mi biblioteca, no en mi biblioteca física, sino como en mi biblioteca afectiva. Hay muchos cuentos que me han formado no solo como lectora, sino como persona. Entonces, yo creo que ese es como un material que está ahí y que lo consulto sin siquiera saberlo. Entonces, eh, hay muchas lecturas que a mí que me han formado y que me han direccionado la atención, yo creo incluso, porque se puede escribir de muchas maneras y sobre muchas cosas. Entonces, no sé, pienso que un punto clave en mi adolescencia fue cuando me encontré con las novelas breves de Juan Carlos Onetti, y sobre todo con Tan triste como ella y Los adioses, que son dos novelas hermosas. eh, Incluso antes de estas novelas yo había leído el cuento que se llama El infierno tan temido, y yo pensé que ya podría no escribir nada y quedarme con ese cuento y leerlo mil veces. Eh, Después también cuando me empecé a encontrar como, bueno, con escritoras fuera de Uruguay, como Carson McCullers, Flannery O'Connor, tenían como un mundo que me parecía tan uruguayo y los personajes me parecían tan entrañables. Eh, no sé, la balada del café triste, buena gente del campo. Hay como y que empiezan como a completar una suerte de mapa y no llegan como al mismo lugar. Me parece que Flannery O'Connor no habla de las mismas cosas que Onetti y que si bien terminan en esta biblioteca afectiva, no completan como el mismo universo como de sentidos. Lo mismo con, bueno, mucho después me encontré con Mariana Enríquez, con Samantha Schweblin, con María Fernanda Ampuero, que son como autoras que están escribiendo ahora, pero incluso desde la poesía, como bueno, la sensibilidad de José Watanabe, hay algo ahí que me parece como, incluso que a veces no lo entiendo del todo y no lo puedo nombrar, pero está ahí muy presente. Los poemas de amor de Ida Vilariño. Yo no escribo historias de amor, pero hay algo como en entender una suerte de vínculos y de lo humano en lo más grande, que también está ahí. Entonces, creo que la formación lectora es más importante que bueno, lo de la escritura, que termina ahí, de una forma o de otra. Lo que entiendo es que lees como a muchos niveles, ¿no? Y está ese nivel profundo y emocional que a veces es difícil de simbolizar en palabras, ¿no? Pero que está ahí y que lleva y trae muchas cosas. Eso se entiende porque se entiende desde tu escritura, que está también como en muchas capas, ¿no es cierto? Uno puede seguir las historias de manera distinta, puede seguirla también o sea, desde la trama, pero también desde ese otro nivel un poco más profundo, el emocional, y van pasando otras cosas. Es muy interesante lo que logras. Me imagino que has sido una ávida lectora desde pequeña, que te has comido los libros. ¿Cómo ha sido eso? Sí, antes mucho más que ahora, por una cuestión de tiempo, pero cuando yo empecé a leer, yo tuve la suerte de que me quedaba en la casa de mi abuela cuando mi madre estaba trabajando, que son las dos maestras, y mi abuela daba clases particulares. Entonces aprendí a leer antes de ir a la escuela y también aprendí a escribir antes de ir a la escuela. Entonces había algo de eso que se convirtió como en una herramienta muy cercana.
y mi casa estaba llena de libros. No llena de libros, pero había enciclopedias, había unos cuantos libros infantiles, había colecciones de ciencia ficción de mi padre, había colecciones de clásicos también. Entonces eso yo lo iba leyendo y tal vez no entendía nada, porque también hay cosas que son difíciles de entender cuando tenés 6 años y estás empezando a leer, pero sí como el ejercicio de pasar los ojos sobre palabras y sobre letras y saber lo que dice, al menos momentáneamente, eso sí, sí lo hacía. Y Ujú. después de adolescente cada vez más. Y es evidente que se convirtió en ese océano en el que te moves con mucha soltura, ¿no? Con mucha seguridad, con mucha creatividad, como te veo como agarrando pescaditos de aquí y de allá, ¿no? Sí, 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 Y haciendo una cosa propia. es cierto. Bien. Habías dicho en un momento sobre sobre los narradores infantiles que en este libro son maravillosos, sensacionales. Entiendo bueno, que algo especial te da, ¿no? Em, es una estrategia que te suma, digamos, ¿no? ¿Qué crees que te posibilita utilizar un narrador infantil o ver la narración desde los ojos de un niño? A mí me encanta la mirada infantil y siempre me parece que da como una perspectiva tan distinta sobre el mundo, que es el mismo para todos, pero que está percibido desde ese lugar y desde ese tamaño y desde ese nivel de entendimiento que a veces es mucho mayor que cualquier otro. eh, Me parece como riquísimo en narrativa y hay algo de partir de la base de los niños entienden todo y lo entienden mejor que nadie, que me da, digo me da porque los uso este tipo de narradores todo el tiempo, pero me da como un poder increíble sobre la historia y sobre lo que está pasando y sobre todo sobre el lenguaje, como cómo habla un niño y cómo piensa y las formas en las que tiene en las que puede conectar dos cosas que están como muy lejanas y de repente traerlas a un territorio eh, muy como conciso y cercano, eh, me parece como muy valioso y me divierto mucho además con los A narradores mí. infantiles. Creo que eso lo podemos sentir los lectores y nos haces divertir también y hasta te diría que nos llevas de viaje a nuestra propia infancia muchas veces, ¿no? Estas formas, No, claro, bueno, la mía está lejos, pero bueno. Estas formas que ahora suenan raras, ¿no? De ver el mundo, como muy difíciles de comprender y sin embargo han sido tan propias y tan naturales en su momento. Como bueno, la historia del piojito es toda muy graciosa, la lógica infantil es muy graciosa. Y lo que me pareció interesante es cómo esa idea en ese cuento de volver a poner los piojos en la cabeza, ¿no? De tratar de invertir de alguna manera el ciclo de cómo son normalmente las cosas y tratar de darles la posibilidad de la vida. Ese respeto por esa vida tan minúscula y tan, bueno, odiada por todas las madres, ¿no? Y por la sociedad. también, sí, la El pesadilla. estigma, claro, el estigma de tener piojos, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió algo así? Es como, me parece muy creativo. Primer cuento del libro Larvas. Mi piojito lindo. El problema no está en mi cabeza, sino en otra parte. Yo sé, pero nadie me cree. A papá tampoco le creían y mi hermana nunca supo y ahora es muy tarde. A mamá no le gusta oír. A veces le cuento a Chicha, que es mi vecina, y la encuentro siempre a la salida de la escuela, al sol, en la vereda de enfrente. A ella la voz le zumba adentro, pero no habla y tampoco oye. Se quedó vegetal, dice mamá, aunque igual recibe, me parece, el movimiento de mis labios y de mis manos cuando le cuento de la luz y ella se agita como si le importara. Chicha me babea el hombro cuando me siento al lado suyo a advertirle, baba que te baba, con zumbidos que me ponen nervioso y hacen que me vaya. Ese cuento arrancó una noche en la que yo había estado cerca de niños y me picaba la cabeza. Entonces, mi primer pensamiento fue, me pegaron piojos. Y yo hacía muchos años que no tenía piojos, entonces dije, tengo piojos. O sea, estaba planeando mañana, al día siguiente, levantarme, ir a la farmacia, comprar el producto, comprar un peine, que ya no lo tengo. Como bueno, todo ese procedimiento y
como no me podía dormir pensando en que tal vez tenía piojos, me puse a escribir y de repente apareció la voz infantil. Y yo venía hacía días pensando en un cuento sobre ovnis. Entonces, esas dos cosas se me cruzaron de una forma como muy inesperada, y empezó a aparecer todo esto de la luz, de la promesa, de la Virgen, del cerro, y en el medio un niño piojoso, que quiere mucho a sus piojos y que los cuida y que le encanta tenerlos en la cabeza. Entonces, ahí apareció como una rareza absoluta que me gustó cuidarla también, como pensar como qué raro que suena esto y a la vez qué bueno que suena así de raro, a ver hacia dónde va y a ver hasta dónde se puede ir. Y, y me divirtió mucho, creo que fue el que más me divirtió escribir. Sí, claro. Bueno, y además porque tiene otros elementos. Sí, sí, hay mucho humor y yo diría que ternura. ¿No? Esto de tener ternura hacia el piojo me parece que es un acto enorme de ternura, ¿no? Porque es mucho más difícil que hacia un perrito, por ejemplo, ¿no? Bueno, es cierto, sí. Ahora que decís un poco de cómo mezclaste una parte de la historia con la otra, a mí me interesa muchísimo la cocina de tu escritura creativa. Me encantaría que cuentes un poco cómo es tu... O sea, yo por lo que leo veo que hay mucha técnica, hay mucho estudio, o por lo menos es mi sensación de cómo se hacen las cosas y cómo se hacen bien en la narrativa. El tramado, la prosa está muy medida, la tensión está aparentemente muy calculada porque se siente realmente muy, muy ajustada. ¿Cómo es tu cocina escritora? ¿Cómo haces? Mi cocina es muy, como decimos en Uruguay pensando en cocina, muy a ojímetro, como Ajá. hay algo del no planificar nada y creer en lo que está pasando y confiar en que va a salir bien y un poco tener esta noción de si yo estoy escribiendo esto y me entusiasma y hay algo ahí que me dan ganas de volver a mi casa, agarrar la computadora y sentarme a escribir, es porque algo está funcionando bien y está funcionando como debería. Entonces cuando aparece este estímulo que a veces es muy chiquito, como me pica la cabeza o una imagen en el caso de Arena, arena, arena fue una imagen de dos muchachos trabajando en una arenera en la orilla de un río en Uruguay. Y era como una imagen muy pequeña para lo que termina siendo el relato, pero a partir de ahí se empieza como a deshilachar el resto. Entonces yo lo pienso más que como una construcción o como más que como una construcción, como un descubrimiento. Yo creo que eso me hace muy bien a la hora de escribir, porque no siento que estoy inventando, siento que estoy como viendo por dónde va la cosa, como si la cosa ya estuviese ahí desde mucho antes. Entonces, este juego privado de descubrir qué va pasando como si fuese lo único posible, entonces hay algo como casi de arqueología, de que no invento un hueso, el hueso está ahí. eh, yo creo que le termina haciendo bien a los textos porque confío en ellos muy desde el principio y cuando hay algo que no me cierra, cuando escarbo y no hay un hueso, no hay nada, y yo tengo que poner el hueso ahí, ahí es cuando yo entiendo que ese texto no funciona y no lo continúo, o sea, no me da nada de pena decir por acá no y dejarlo. Y capaz que después vuelvo y cuando escarbo sí hay un hueso, pero porque hay otra cosa que empezó como a funcionar detrás, eh, como muy a nivel inconsciente, pero en realidad el proceso de escritura de este libro y de todos ha sido como muy de, no sé, que yo creo que suena muy volado, pero en lo concreto es como muy desde la intuición y desde pensar en, bueno, es esta la dirección, y después sí revisar, como no es todo hipismo y decir, bueno, así va a salir y ya está, y no revisarlo, sino que después del proceso de escritura, que me parece que es en el momento en el que hay que confiar más y en el que hay que creer más en el texto para que eh, eso salga como a mí me gusta y como debería. Después sí hay como una revisión y una relectura. A mí me gusta mucho leer en voz alta para asegurarme de que los textos suenen bien. Hay algo como de la sonoridad, de la musicalidad, del lenguaje de las palabras. Además, en los textos hay mucha oralidad, entonces hay algo también que me gusta cerciorar de que, bueno, de que suenen como a mí me gustaría que sonaran. Eh, y ahí ya se va cerrando al libro, pero no hay esto que a veces yo escucho y me parece muy curioso como esto del sufrimiento o del esfuerzo como absoluto. A mí me parece muy
como muy suave y muy lento, pero también sin obstáculos, como el proceso de escritura. Y Ujú. cuando hay obstáculos, no sé si es por, capaz que sorteo el obstáculo y termina siendo un texto increíble, pero por ahora me quedo en el obstáculo y no lo sigo. O sea que confías mucho en tu intuición de escritora, ¿no? Y en lo que te va mostrando, lo que te va haciendo descubrir, ¿no? Sí, me ha costado cada vez más. Creo que lo hice con este libro de forma muy, ta, como desde la confianza y desde el estar consciente de que estaba haciendo eso. Y con los otros fue más de la inseguridad de, bueno, estará bien, estaré yendo por el buen camino, esto terminará siendo un buen texto, pero yendo. O sea, con esos pensamientos en la cabeza, pero sin poner demasiado lo que yo quiero de antemano en ese texto. Ujú. O sea, permitiéndole que se desarrolle y vos agregando tus conocimientos, tus técnicas, ¿no? Tus recursos. Claro, Y de esa sí, manera fluye y de esa manera no sufrís, como dicen muchas. eso, que me parece que no hay que sufrir. Si se sufre, no me parece una buena señal. Bueno, hay muchos escritores que lo dicen, que sufren Sí, horriblemente a la hora de escribir. sí, Pero de todos modos, creo que esa sensación está en el libro, este fluir con el texto. Eh, Sin embargo, hay, claro, quizás es lo que vos decís, ¿no? Esto de hacerlo en muchas capas y en muchas pasadas y en muchos ajustes. Yo encuentro, a ver, voy a traer un par de ejemplos porque me parece que es más fácil así, pero una narrativa como muy, muy, muy pulida. Por ejemplo, acá donde decís, bueno, el olor de la montaña lo tiene impregnado en la ropa. Para mí es una cosa muy chiquitita que dice una montaña de cosas, en realidad, ¿no? Porque, bueno, me trae todas mis memorias de estar en la montaña, de hacer montañismo, de esto de despertarse en la montaña, de los olores de la montaña y todo lo que eso significa y de tenerlo en la ropa, ¿no? El olor de la montaña lo tiene impregnado en la ropa, o sea, de llevar consigo esta forma de vida, ¿no? Esta existencia. Hay como muchísimo, es como un iceberg en cada una de tus expresiones. Y me parecía, bueno, a ver, creo que tenía otra más seleccionada. ¿Cuál era que me gustó mucho? Son al azar, porque en realidad muchas cosas me gustaron en tu forma de escribir. Nosotros zumbábamos alrededor de la casa de Josefina, con culpa, pero cada vez con más curiosidad. Esto de zumbar alrededor también me parece que dice muchas cosas a la vez, que encontraste una palabra súper precisa que dice, tiene muchísima información debajo, ¿no? ¿Cómo logras eso? claro. Esa precisión en el vocabulario y esa economía, ¿no? Porque eso lleva obviamente a una economía. En vez de poner 10 adjetivos, pusiste zumbábamos y ya está, queda claro. Claro. Yo creo que hay algo que viene dado por el tono del cuento, que capaz que si estuviese escribiendo una crónica no hubiese puesto zumbábamos, hubiese puesto andábamos alrededor de la casa, ¿no? Como algo mucho más eh, descriptivo y menos metafórico tal vez, o menos poético, pero hay algo también de como del tono de cada cuento que viene con un lenguaje también. Entonces, no es que yo me pongo a ver qué palabra podría aparecer, sino que eso fluye muy bien y después si no fluye tan bien, en la segunda relectura, en la relectura en voz alta, eh, hay algo ahí que se me termina de destrabar y también hay una cosa de pensar, tratar de pensar a las imágenes desde otro lugar, como bueno, no sé, yo pienso que hay como imágenes que están como muy armadas, no sé, hablar de la luz del sol como algo como dorado, que en uno de los cuentos aparece como una lluvia dorada y ahí es un chiste entre los dos, que no termina siendo como algo más, ta, que a mí se me muere un poco como toda la imagen, si es como una imagen armada. Entonces hay algo como de buscarle la vuelta a eso que ya conocemos, como esto de estar nervioso alrededor de algo, parece que es un vas, que estás como una mosca ahí viendo y dando vueltas y dando vueltas. Eh, Entonces, también explorar como otras formas de decir lo que todos conocemos y lo que todos sabemos, porque no es que yo pongo zumbamos y de repente se extrañece el texto y no sabes muy bien qué están haciendo, sabes perfectamente qué están haciendo. Entonces, eso, como darle la vueltita a una imagen ya muy conocida.
Sí, es evidente que lo que no hay son lugares comunes o tópicos. Sin duda está muy cuidado todo eso. Y si hay alguno, como decís, el de lluvia dorada, es absolutamente intencional, ¿no? Claro, y es como casi una burla. Claro, pero además eso también avisa, porque si hubiera muchos lugares comunes no lo pensarías, que algo más está queriendo decir, ¿no? Pero como aparece ese y decís, sí, eso es. Sí, eso estuvo muy lindo. Ah, sobre los temas. Bueno, claro, es como vos decís, ¿no? Es como que hay varias historias que se unen, o cada cuento tiene varias historias, y además, bueno, obviamente las historias también están conectadas de una manera muy sutil, muy agradable, es muy interesante para el lector que dice, ah, este personaje ya apareció, ah, o este elemento también apareció de otra forma, quizá. Eso es muy agradable. Pero pensando en los temas, hay como cierta naturalidad en la forma de tratar temas que en realidad muchos son complejos, son controversiales, son duros. Y aparecen así, claro, de esta forma tan fluida y tan aparentemente natural. ¿Eso tiene que ver con tu concepción sobre la literatura, sobre el rol de la literatura, sobre lo que quisieras lograr con tu literatura? ¿Cómo es para vos? Sobre los temas, sí, hay algo que me parece que le da facilidad, que es esto de la superposición y de que en varios cuentos se toque el mismo tema, pero desde lugares distintos. Entonces, yo me lo imagino como ¿viste los libros infantiles que están impresos como en acetato y tienen como figuras que se van superponiendo, entonces se va armando como una imagen más grande? Entonces yo creo que de a poco ir poniendo uno sobre otro, que es lo que hace un libro de cuentos, lees primero uno, después lees otro, a menos que seas como un lector que va leyendo en desorden, pero generalmente arrancás por el primero y terminás por el último. Entonces hay algo ahí que yo creo que cada vez se va preparando más para el siguiente y para el siguiente, y que eso no necesariamente sube, pero sí la intensidad cambia. Y después con los temas es cierto que el libro se acerca a ciertos lugares que pueden tener como algo como más triste o más oscuro, o que puede ser más, esto que vos decías, controversial capaz. Eh, pero también me parece que como se acercan de una forma tan natural, que no es un cuento sobre la muerte, un cuento sobre no, como no hay nada, eh, a mí me cuesta mucho acercarme a ese tipo de narrativas, como una novela sobre la pérdida. Es muy difícil, o a mí me parece muy difícil, y me parece más difícil todavía escribir una novela sobre la pérdida, un cuento sobre homosexualidad, como en esos términos. Entonces después, como el mundo ya está dado y están los personajes, y conoces a los personajes y cómo se sienten y lo que les pasa, hay algo de eso, como que yo lo siento como en la vida, no sé, te acercás a ciertos temas que son muy difíciles, pero porque estás ahí y porque no es como una marioneta que se tiene que quemar un poquito y después salir. eh, me resulta como tan, no sé, eso, natural y despacio, cómo sucede todo, que no me parece difícil transitar como por ciertos lugares, pero siento que es eso, como una confianza total también en los personajes y en el mundo, y en que eso no solo que lo pueden tolerar, que suena como una estupidez porque en realidad son personajes de ficción, pero sí, como confiar en esas personas que se van como tridimensionalizando, y de que pueden con eso y de que pueden comunicarlo y transitarlo, y hay algo ahí que empieza como muy de los Sims, pero que funciona. Ujú. Claro. O sea, no es que te propongas, voy a escribir un texto sobre este tema, sino que el tema sucede de alguna forma, ¿no? Se va desenvolviendo como una de las características de tus personajes, ¿no? Así como vos decís. Sí, Y y hay algo como lindo de eso, no sé, yo siempre, desde que soy muy chica, me encanta Lucrecia Martelli, y hay algo que ella dice que a mí me parece como una clave, no solo para la lectura y la escritura, sino como medio para la vida, que es esto de pensar el cuento como inicio, conflicto, desenlace. Ella dice que las cosas en la vida no pasan así, y que es muy difícil contar cosas que pasan en la vida con esa forma y con ese arquetipo, y a mí me parece tan brillante eso, como pensarlo de esa manera. Y lo mismo con los temas, como, no sé. eso, en cuanto a cómo tensarlo, me pareció muy genial y me recordó mucho a los cuentos de Samantha Schweblin, sí, claro. Esa forma de ir tensando, esa forma de
ir introduciendo el conflicto de a pinceladas, ¿no? Es como un poquito y deja la curiosidad abierta, ¿no? Y las ganas de saber. Y luego viene otra pincelada y se va tensando un poco más y un párrafo más abajo o dos viene otra pincelada más. Esa forma me parece que tiene mucho que ver con la forma en que leemos y con la forma en que las cosas nos van despertando curiosidad, ¿no? Me parece que eso implica mucho entendimiento de cómo funciona la lectura y la lectura de literatura. Eh, también, y de lo que esperamos de la literatura también. exacto, exactamente. Sí, sí, eso está muy bien logrado. Y ahora que hablas de los personajes, me da curiosidad saber cómo creas, cómo te inventas un personaje, cuánto vivís con ese personaje, cuánto recorres con ese personaje, cuánto ves a través de los ojos del personaje. A mí con todos los cuentos, algo que me pasa es que antes de escribirlos pienso mucho en ellos. Entonces, cuando me pongo a escribir ya hay mucho que viene dado, pero porque pensé semanas en esa historia, en esos personajes, en lo que podría pasarles. Entonces ya siento como que casi que los conozco y lo que estoy haciendo es una descripción de una persona eh, que una invención de una persona de cero que debe ser muy difícil. Entonces, eh, eso, tienen como sus rasgos. Lo pienso igual que los temas. Hay como viene dado por el mundo que se va armando, pero lo que pasa con los personajes es eso, es que los pienso mucho antes de escribirlos. Entonces, ya cuando los escribo, siento que los conozco y es mucho más fácil delinear ciertos aspectos y oscurecer otros, poner la luz sobre ciertas cosas, pero porque están ahí hace mucho tiempo. Como que convivís con tus personajes un poco antes de traerlos al papel. Claro, sí. Bueno, ya no tenemos más tiempo, pero me encantaría seguir con vos hablando y preguntando este libro maravilloso que tenemos acá. Me despido de vos agradeciéndote muchísimo tu tiempo y si querés, Gracias a vos. una última pregunta, que es cómo quisieras que los lectores reciban este libro tan hermoso que has hecho. Yo creo que si lo reciben, ya es como una muy buena noticia, y que después hagan lo que quieran con esa recepción, pero la lectura y el acercamiento y el involucrarse con este mundo y estos personajes, a mí me llena de alegría ya. Entonces, arranquemos por ahí. Por recibirlo y abrazarlo y darle un Sí, espacio. sí, Bueno, muchísimo éxito en todo lo que, bueno, ya sé que vas a tener mucho éxito porque este libro es un exitazo, mucho éxito en todo, que te vaya muy bien, que disfrutes mucho de esta visita y esta gira por España. Y bueno, gracias. gracias Y por tu gracias por la lectura también. Vamos, chao. Adiós.